We're done at 3:30. Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. En breve vamos a dar comienzo a la segunda charla que tenemos destinado para una vez por mes, con la presencia del doctor Barry Sears, con Alberto Masuccelli, el doctor, como host, que también les va a dar la bienvenida. Ya les voy a dar el puntapié. Que no haya delay. Mientras vamos admitiendo a las personas que van llegando, ya somos unos cuantos. Bueno, le doy la palabra a Alberto, si quieres dar la bienvenida, y yo mientras voy admitiendo a las personas que van entrando. Bien, al igual que la primera charla, tenemos el orgullo y la alegría de poder contar con el doctor Barry Sears, la persona que hace 2 años que está teniendo específicamente un estudio muy, pero muy importante acerca de lo que es las células senescentes, el desarrollo de la enfermedad crónica a través de las mismas y el impacto en la salud con la presencia de estas células y cómo revertir este proceso provocado por estas células. Muy, pero muy contentos para recibirlos a todos los que están enganchados en este momento. Y bueno, darle la palabra al doctor Barry Sears para que comience cuanto antes con esta segunda reunión ya programada de antemano. Gracias, Alberto. So Alberto was saying that he, as usual, he's very happy and honored to have you in this meeting today. And he was explaining that you've been, during the past 2 years, you've been working on the development of the study of senescent cells and how they impact on our health. So without any more delay, we would like to thank you and welcome you. Thank you all very much. Muchas gracias. In the lecture that we did last month, I gave an overview of a new fascinating area of medicine, that is understanding the role of cellular senescence. En la charla anterior hablamos sobre un tema muy fascinante que es el rol de las células senescentes. What I want to do in this lecture is to give an overview of what I call senolytic nutrition. Lo que quiero hablar con ustedes en esta presentación es acerca de la nutrición senolítica. An overview of a defined nutritional program that can eliminate senescent cells. Un pantallazo de la nutrición senolítica que puede eliminar las células senescentes. And if successful, reducing the primary driver of age-related
chronic disease. Y si tiene éxito, sí va a poder revertir las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. What happened there? So what is the goal of senolytic nutrition? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la nutrición senolítica? It's really threefold. En realidad tiene tres partes. First is to reduce diet-induced inflammation. La primera es reducir la inflamación inducida por la dieta. This is a requirement so the immune system can recognize senescent cells. Esto es un requisito de manera que el sistema inmune pueda reconocer las células senescentes. The second goal is to remove senescent cells. El segundo objetivo es eliminar las células senescentes. And the third goal is to repair the damage with new cells. Y el tercer objetivo es reparar el daño con nuevas células. The three dietary control points of senolytic nutrition are shown in this slide. Los puntos de control claves de la nutrición senolítica se muestran en esta pantalla. The first is the zone diet, El primero es la dieta de la zona. not a diet to lose weight, No una dieta para bajar de peso, but a diet to reduce inflammation. pero una dieta para reducir la inflamación. It does this by reducing the gene transcription factor called nuclear factor kappa B. Lo hace reduciendo el gen de transcripción genética, factor nuclear kappa beta. The second dietary component are omega-3 fatty acids. El segundo componente son los ácidos grasos omega 3. These maintain the balance of powerful hormones known as eicosanoids and resolvins. Esto mantiene el equilibrio de hormonas muy poderosas llamadas eicosanoides y resolvinas. And the third is polyphenols. Y los terceros son polifenoles. These are the chemicals that give fruits and vegetables their color. Estos son los químicos que le dan a las frutas y a los vegetales su color. But in the right concentration, they can also activate the master switch of your metabolism, Pero en la concentración adecuada pueden activar el interruptor maestro del metabolismo, which is called AMPK. que se llama AMPK. All these have to be working together as a team to reduce the levels of senescent cells. Todos estos tienen que estar trabajados en conjunto como un equipo para reducir las células senescentes. So let's start with the zone diet. Así que comencemos con la dieta de la zona. As I said, it's not a diet to lose weight. Como hablamos antes, no es una dieta para bajar de peso. It's a highly defined anti-inflammatory diet. Es una dieta antiinflamatoria muy definida. To reduce inflammation, you have to restrict calories. Para reducir la inflamación debemos reducir las calorías. But that calorie-restricted diet must be adequate in protein. Pero esa dieta restringida en calorías debe tener niveles adecuados, cantidad adecuada de proteínas. Moderate in low glycemic carbohydrates, Debe ser moderada en carbohidratos de bajo índice glicémico. this means primarily fruits and vegetables. Esto quiere decir primariamente frutas y vegetales. Low in fat, Debe ser baja en grasas, but rich in fermentable fiber for gut health. pero rica en fibra fermentable para salud intestinal. Unless you have all of these components, you will not reduce inflammation. Si no tenemos todos estos componentes, no podremos reducir la inflamación. And without calorie restriction, no diet can be considered an anti-inflammatory diet. Sin una restricción calórica, ninguna dieta puede ser considerada antiinflamatoria. The reason is your body fat is a endocrine hormone, an endocrine organ. La razón es porque la grasa corporal es un órgano endocrino. And excess body fat generates inflammation. El exceso de grasa corporal genera inflamación. Excess body fat is also the ideal breeding ground for new senescent cells. El exceso de grasa corporal también es un nuevo caldo de cultivo para células senescentes.
And excess calories generate metabolic stress in every cell in your body. Y el exceso de calorías genera un estrés metabólico en cada célula del cuerpo. This is why the zone diet is highly defined. Por eso que la dieta de la zona es altamente definida. We talk about the percentage of low glycemic carbohydrates. Hablamos de bajos porcentajes de carbohidratos de bajo índice glicémico. About 40% of the total calories. Más o menos un 40% del total de calorías. About 30% of the total calories come from low-fat protein. Un 30% provienen de proteínas bajas en grasas. And 30% of the calories come from monounsaturated fat. Y un 30% proviene de grasas monoinsaturadas, But fat that's low in omega-6 and saturated fats. pero grasas que son bajas en omega 6 y grasas saturadas. But the key component of the zone diet is you're restricting calories. Pero el componente clave de la dieta es que está restringiendo calorías, Consuming about 1,200 to 1,500 calories per day. entre 1.200 y 1.500 calorías por día. But as I will show you in later lectures, this is almost an impossible task if you follow the guidelines of the zone diet. Pero, como veremos en las subsiguientes charlas, esto es casi imposible siguiendo las guías de la dieta de la zona. Because you'll be eating about 10 servings of vegetables and fruits per day. Porque estaríamos comiendo 10 porciones de frutas y vegetales por día. This is why the concept of percent calories can be deceiving. Es por eso que el concepto de porcentaje de calorías puede ser engañoso. Let me give you an example. Déjenme que les dé un ejemplo. For the typical female consuming about 1,200 calories a day on the zone diet, Para una mujer, consumir 1.200 calorías por día, they're consuming about 120 grams of protein. estarían, 120 grams of carbohydrate. estarían consumiendo 125 gramos por día de carbohidratos, About 90 grams of protein. 90 gramos de proteínas About 40 grams of fat. y más o menos 40 gramos de grasas. And for the typical male consuming 1,500 calories per day, Y para un hombre consumiendo 1.500 calorías por día, the levels are only slightly higher. los niveles son apenas un poco más altos. This is a moderate carbohydrate diet. Esto es una dieta moderada en carbohidratos. It's a protein adequate diet. Esto es una dieta adecuada en proteínas. It's a low fat diet. Es una dieta baja en grasas. But most importantly, it's a balanced diet. Pero lo más importante es que es una dieta equilibrada. Because you cannot control hunger unless you control the hormone insulin. Porque no podemos controlar el hambre sin controlar la insulina. Think of your body as a carburetor of your metabolism. Pensemos en nuestro cuerpo como un carburador del metabolismo. When you drive your car, you balance the ratio of gasoline to air to get the best mileage. Cuando conducimos un auto, equilibramos la proporción de gasolina y aire para tener la mayor cantidad de millas. Your body is a far more complex car. Nuestro cuerpo es un auto mucho más complejo. You're balancing the protein to carbohydrate at every meal to get the best hormonal balance. Estamos manejando la proporción de proteína y carbohidratos para tener el mejor equilibrio hormonal. So what happens when you go to the extremes of this balance? Entonces, ¿qué pasa cuando nos vamos a los extremos de este equilibrio? If we follow a high carbohydrate diet, Si seguimos una dieta alta en carbohidratos, you'll be consuming too much dietary glucose. vamos a estar consumiendo demasiada glucosa dietaria. And that leads to fat accumulation. Y eso nos lleva a acumulación de grasa. If you swing to the other side Si nos vamos hacia el otro extremo and follow a ketogenic diet, y seguimos una dieta cetogénica, you're not taking in enough glucose. no estamos consumiendo suficiente glucosa. And the body responds to this by increasing the levels of the hormone cortisol.
Y el cuerpo responde incrementando los niveles de cortisol. And this has three effects. Y esto tiene tres efectos. It basically depresses the immune system, Disminuye el sistema inmune, it destroys the memory cells in the hippocampus, destruye las células de la memoria en el hipocampo and it causes insulin resistance. y causa resistencia a la insulina. Between those two extremes lies the zone. Entre estos dos extremos está la dieta de la zona. We're keeping insulin in balance. Estamos manteniendo la insulina en equilibrio. And if you can stay in the zone, you now lose inflammatory fat. Y si estamos en la zona, perdemos grasa inflamatoria. In essence, following the zone diet, your hormonal carburetor in every cell in your body is now optimized. En palabras simples, nuestro carburador hormonal está equilibrado. Now, can that statement be backed up? ¿Cómo podemos apoyar esta aseveración? This is work done at Harvard Medical School over 20 years ago. Esto fue hecho por la Universidad de Medicina de Harvard hace alrededor de 20 años. They found, easy to find, obese adolescents in the Boston area. Se basaron en adolescentes obesos en el área de Boston. And they brought them to Harvard Medical School on three separate locations, three separate times. Y los trajeron a la Universidad de Harvard en 3 ocasiones diferentes. Each time, they would stay overnight in the hospital. Cada una de esas veces los hacían quedarse a dormir esa noche en el hospital. Then they'd be awoken early in the morning, Después los levantaban temprano por la mañana and they would put catheters in their arms y le ponían catéteres en sus brazos. so they could pull out blood samples to look at hormonal changes. Entonces tomaban muestras de sangre para ver cambios hormonales. And then on each occasion, they gave them a meal of the same number of calories, but a different ratio of protein to carbohydrate. Y en cada una de las comidas le daban la misma cantidad de calorías, pero en una proporción diferente de proteína y carbohidrato. One meal would be a high carbohydrate, high glycemic meal, like a typical breakfast cereal. Una de ellas era alta en carbohidratos y alta en índice glucémico, como por ejemplo un desayuno con cereales. The second meal would also be a high carbohydrate meal, but a more lower glycemic load meal using oatmeal. El segundo era alto en carbohidratos y un poco más bajo en índice glucémico, como por ejemplo con avena. And the third would be a zone meal. Y el tercero era una comida de la zona. Even though the calories of each meal was exactly the same, the changes in the levels of the hormone in the blood were dramatically different. Si bien la cantidad de calorías en cada comida era exactamente la misma, el cambio hormonal era dramáticamente diferente. For the overweight children consuming the high carbohydrate meals, the levels of insulin rose very rapidly. Para los jóvenes obesos consumiendo altos niveles de carbohidratos, los niveles de insulina aumentaban rápidamente. And dropped off also very rapidly. Y también bajaban rápidamente. Those consuming the zone meals, the insulin levels did not rise nearly as high and dropped off more slowly. En los que consumían la comida de la zona, los niveles de insulina no subían ni cerca de lo que hacían en las otras comidas y descendían mucho más lento. And they also looked at the hormone glucagon. Y también observaban la hormona glucagón. Insulin drives down blood sugar levels. Sorry, can you repeat? Insulin drives down blood sugar levels. La insulina baja los niveles de azúcar en sangre. Glucagon raises blood sugar levels. El glucagón los aumenta, los incrementa. So you can see now the zone meal had a diametrically opposed effect compared to the two high carbohydrate meals. Entonces vemos el efecto de las comidas de la zona teniendo un efecto completamente opuesto al de los altos en carbohidratos.
Two things from the slide. Dos cosas vemos en esta pantalla. First, food changes hormonal levels faster than any drug known to man. Primero, la comida cambia los niveles hormonales más rápido que cualquier otro medicamento. The second is, no matter what the levels of the hormones, they come back to baseline within 5 hours. No importa, el segundo es, no importa los niveles de las hormonas, todos vuelven al nivel base en 5 horas. So the second part of this experiment, they took the catheters out of the arms of the children. Entonces, en la segunda parte, quitaron los catéteres de los brazos And gave them the same meal for lunch that they had given them for breakfast. y le dieron la misma comida para el almuerzo que le habían dado para el desayuno. And then brought them into a conference room. Y después los llevaron adentro de una sala de conferencia. There's a TV set they could watch, comic Había un books they could televisor read, había libros para leer, un televisor para mirar and of course a snack bar. y también una barra de snacks, un lugar donde podían servirse. Cookies, crackers, treats. And they said, if you are hungry, help yourself to the snack bar. Había galletitas saladas, dulces y varias cosas para comer y le decían, bueno, si tienen hambre, sírvanse. And of course, the Harvard investigators were basically marking down everything the children ate. Y por supuesto que los investigadores marcaban todo lo que los jóvenes comían. The children who had consumed 2 zone meals back to back ate 46% fewer calories. Los que consumieron la dieta de la zona una tras de la otra, they consumed 46%, Fewer calories consumieron un 46% menos de calorías, because they weren't hungry. porque no tenían hambre. Hunger is controlled by hormones, El hambre es controlada por las hormonas, in particular the ratio of insulin to glucagon. en particular la proporción de insulina a glucagón. So again, Harvard Medical School has shown us that a change in the balance of protein, carbohydrate, and fat can have a dramatic effect on the hormones that control hunger. Entonces vemos que la Escuela de Medicina de Harvard comprobó que la proporción de proteínas, carbohidratos y grasas puede tener cambios dramáticos en las hormonas. And that was the basis of my patent, which was issued about 10 years earlier. Y esa fue la base de la patente que fue, de nuestra patente que fue hecha a más o menos 10 años atrás. Now, as powerful as the zone diet is, it's only one step toward healing. Entonces, así de fuerte así de poderosa como es la dieta de la zona, está a un paso acercándose a la sanación, a la curación. It is very effective in reducing diet-induced inflammation. Es muy efectiva en la reducción de la inflamación provocada por la dieta. But you still have to resolve and repair the damage caused by inflammation. Pero aún tenemos que resolver y reducir y resolver la inflamación causada por esa inflamación. For that, you'll need the omega-3 fatty acids and the polyphenols. Para eso vamos a necesitar los ácidos grasos omega 3 y los polifenoles. So let's look at the omega-3 fatty acids first. Así que miremos los ácidos grasos omega 3 primero. We think of inflammation as a burning fire that dies out to embers. Entonces vemos generalmente la inflamación como un fuego encendido que se va apagando. It's a wonderful image. Es una maravillosa imagen, It's simply not true. pero no es así. Inflammation starts out as a blazing fire, La inflamación comienza como un gran fuego, but it doesn't die out to embers. pero no muere simplemente. It drops to a lower level below the perception of pain, but it's still burning. Desciende a un nivel por debajo del nivel de percepción, pero aún sigue encendido. Since it's below the perception of pain, you can't feel it.
Ya que está por debajo del nivel de percepción, no podemos sentirlo and therefore do nothing to stop it. y no hacemos nada para detenerlo, But it's causing ongoing tissue damage. pero causa un continuo daño de los tejidos. So, how do the omega-3 fatty acids resolve inflammation? Entonces, ¿cómo hacen los ácidos grasos omega 3 para resolver la inflamación? Well, by themselves, they don't, Solos no lo hacen, but they are the building blocks of a group of powerful hormones known as resolvents. pero son los pilares de un grupo de hormonas muy poderosas llamadas resolvinas. And if you have high enough levels of omega-3 fatty acids in your blood, Si tenemos niveles suficientemente altos de omega 3 en nuestra sangre, you can now make the hormones that turn off inflammation. podemos generar las hormonas que apagan la inflamación. And these are the most powerful hormones known in medical science. Y estas son las hormonas más poderosas que se conocen en la ciencia. They work at incredibly low levels, Trabajan en niveles increíblemente bajos, but you only make them if you have adequate levels of these omega-3 fatty acids in the blood. pero podemos generarlos solamente si tenemos niveles adecuados de omega 3 en la sangre. Now, in particular, we're looking at a balance of 2 fatty acids in the blood. Entonces, en particular, estamos observando el equilibrio de 2 ácidos grasos en la sangre. One of these comes from the omega-6 fatty acid known as arachidonic acid. Uno de ellos proviene de los ácidos grasos omega 3, conocido como ácido araquidónico. The other comes from the omega-3 fatty acid known as eicosapentaenoic acid. Y otro proviene de ácidos grasos omega 3 llamado ácido eicosapentaenoico. It's the ratio of these 2 fatty acids that tells you how well you have turned off inflammation in every cell in your body. Es la proporción entre estos dos ácidos grasos que nos dice cuán correctamente hemos apagado la inflamación en el cuerpo. The higher the ratio, Cuanto mayor la proporción, the more inflamed you are. más inflamación tenemos. The more inflamed you are, Cuanto más inflamación tenemos, the more likely you are to develop chronic disease at an earlier age. es más probable que desarrollemos una enfermedad crónica a una edad más temprana. Now, how much of these fatty acids do you need to resolve inflammation? Entonces, ¿cuánto necesitamos de estos ácidos grasos para reducir la inflamación? Well, it depends. Depende. It depends on your state of wellness. Depende de nuestro estado de salud, ¿no? Let's say that you look good in a swimsuit. Digamos que me veo bien en un traje de baño. It means you have no excess body fat. Queremos decir que no tenemos exceso de grasa corporal. And you basically have no chronic disease. Y básicamente no tenemos ninguna enfermedad crónica. You'll need about 2.5 grams of omega-3 fatty acids every day. En ese caso necesitaremos alrededor de 2,5 gramos de omega 3 por día. The average American consumes only about 5% of that level. Un norteamericano promedio consume aproximadamente 5% de eso. And my definition for resolution is keeping the balance of arachidonic acid to EPA between a range of 1.5 to 3. Y mi concepto de equilibrio de ácido araquidónico y EPA es tenerlo en 1,5 a 3, un promedio de 1,5 a 3. But what if you're not so well? Pero, ¿qué pasa si no estamos muy bien? You're obese. Tenemos obesidad, You have diabetes. tenemos diabetes, You have heart disease. tenemos enfermedad coronaria. You'll need more. En ese caso necesitaremos más. And what if you have chronic pain, like an autoimmune disease, like rheumatoid arthritis? ¿Y qué pasa si tenemos por ejemplo, artritis reumatoidea? You'll need higher levels to reach that ratio. Necesitaremos
niveles más altos para alcanzar esa proporción de 1,5 y 3. And what if you have a neurological disease, ¿Y qué pasa si tenemos una enfermedad neurológica, like depression, como por ejemplo la depresión, attention deficit hyperactivity disorder, déficit de atención, hiperactividad, Parkinson's disease, enfermedad de Parkinson, Alzheimer's? Alzheimer? The answer is even more. Necesitamos aún más. These are high levels, Estos son niveles altos, but they're also therapeutic levels. pero también son niveles terapéuticos. But in medicine, you don't want to guess. Pero en la medicina no queremos adivinar, You want to test. queremos testear. And that's why you're very fortunate in Argentina to have a very highly qualified laboratory that we've certified can do this testing on the patients using only a finger stick of blood. Por eso que tenemos mucha suerte en Argentina de tener un laboratorio certificado que realiza estos tests con solamente una gota de sangre. Ideally, you want that ratio between 1.5 and 3. Idealmente queremos ese promedio entre 1,5 y 3. But the higher the ratio, the more inflamed the patient is. Pero cuanto mayor sea esa proporción, más inflamación tendrá el paciente. And the more inflamed they are, the sooner they will develop chronic diseases. Y cuanto más inflamación tengan, más rápido desarrollará una enfermedad crónica. So by testing, you can now fine-tune and personalize the amount of omega-3 fatty acids each patient requires. Entonces, testeando podremos ajustar la dosis de omega 3 que el paciente necesita. But the real interest in omega-3 fatty acids is their ability to reduce cytokines. Pero lo más interesante de los omega 3 es que tenemos la habilidad de reducir citoquinas. 2 years ago, nobody knew what a cytokine was. Hace 2 años nadie sabía lo que era una citoquina, COVID has changed that completely. pero el COVID cambió eso completamente. All the complications of COVID come from a cytokine storm. Todas las complicaciones del COVID provienen de una tormenta de citoquinas. And 30 years ago, researchers from Harvard Medical School were asking the question, Y hace 30 años, los investigadores de la Universidad de Medicina se hacían la pregunta: could high-dose fish oil lower the levels of cytokines? ¿podrá los niveles altos de aceite de pescado reducir los niveles de citoquinas? And this is published in the New England Journal of Medicine. Y esto fue publicado en la revista de medicina del New England. What they did was to take normal subjects. Lo que hicieron fue tomar a personas normales. They weren't fat, No tenían obesidad, they weren't sick. no estaban enfermas. But if you look at the ratio of arachidonic acid to EPA, 30 years ago, these Americans were highly inflamed. Pero si miramos en la proporción de ácido araquidónico y EPA, estas personas estaban altamente inflamadas. And when they gave them 5 grams a day of omega-3 fatty acids, Cuando le dieron 6 gramos por día de omega 3, you saw a dramatic drop into the target zone within a short period of time. se vio un dramático descenso dentro de la zona en un tiempo muy corto. And when they stopped taking the omega-3 fatty acids, Cuando dejaron de tomar omega 3, the levels rose right back to where they were before they started. los niveles subieron exactamente a donde estaban cuando comenzaron. But the reason they did the study was say, what would be the effect on cytokines? Pero la razón por la cual hicieron el estudio era para saber cuál era el efecto sobre las citoquinas. And what they found that as you lowered the ratio of arachidonic acid to EPA, there was a dramatic reduction in the levels of cytokines. Lo que notaron era que a medida que se reduce la proporción de ácido araquidónico y EPA, había una importante reducción en los niveles de citoquinas. And when they stopped giving the omega-3 fatty acids, Y cuando detuvieron la suplementación con omega 3, the levels of cytokines went right back up to where they were before.
Los niveles de citoquinas aumentaron exactamente donde estaban en un comienzo. All the complications of COVID-19 are caused by a cytokine storm. Todas las complicaciones generadas por el COVID-19 derivan de tormentas de citoquinas. Yet Harvard Medical School 30 years ago gave a clue how to treat those cytokine storms. Y aún así, la Universidad de Medicina de Harvard hace 30 años dio una pista de cómo tratar esas tormentas de citoquinas. Sometimes you can be too far ahead of your time. A veces se puede estar muy adelantado a los tiempos. People, especially in medical research, have very short memories. Las personas, especialmente en la investigación médica, tienen memoria a corto plazo. So a similar experiment was done a few years ago with obese elderly individuals. Un estudio similar se realizó hace unos años con personas de edad avanzada y con obesidad. Half got a placebo La mitad consumieron un placebo and half got omega-3 fatty acids. y la mitad consumió omega 3. And you could see within a short period of time, in only 4 weeks, there was a significant drop in the ratio of arachidonic acid to EPA. Y podemos ver cómo en solo 4 semanas hubo un gran descenso en la proporción de ácido araquidónico y EPA. And 4 weeks later, it had stabilized. Y 4 semanas después estaban estabilizados. So what was the effect on the cytokines? Entonces, ¿cuál fue el efecto en las citoquinas? They were also reduced También redujeron with a very, very high degree of statistical significance. con un muy alto grado de importancia estadística. And the longer they're on the omega-3 fatty acids, the more the reduction in cytokines. Y cuanto más consumieron omega 3, mayor fue la reducción en citoquinas. But the final part of senolytic nutrition requires what are called polyphenols. Pero la última parte de la nutrición senolítica requiere polifenoles, Because these are the activators of the master regulator of metabolism in every cell in your body. porque estos son los activadores del interruptor maestro de cada célula de nuestro cuerpo. That master regulator is called AMPK. Y ese regulador maestro se llama AMPK. Now, how these polyphenols activate AMPK is complex. Ahora, cómo los polifenoles activan la AMPK es complejo. If the polyphenols get in your blood, Si los polifenoles ingresan a la sangre, and that's a big if, y eso es un gran sí, they activate an enzyme known as a sirtuin. activan una enzima llamada sirtuina. And then through a series of chemical reactions, AMPK is activated. Y a través de una serie de reacciones químicas activan la AMPK. And AMPK now makes the cofactor NAD that basically is requiring for the sirtuins to keep working. Y la AMPK activa el cofactor NAD, the cofactor NAD that then, Yes. and after that, That keep the sirtuins working. que hace que las sirtuinas sigan funcionando. So as long as you have adequate levels of polyphenols in the diet, Así que mientras tengamos niveles adecuados de polifenoles en la dieta, you can keep AMPK working day and night. podemos hacer que la AMPK funcione día y noche. Now, that's important because every aspect in our metabolism is ultimately controlled by AMPK. Eso es importante porque cada aspecto del metabolismo está controlado por la AMPK. So here are the problems with polyphenols. Así que aquí están los problemas con los polifenoles. They're found primarily in fruits and vegetables, Se encuentran primariamente en frutas y vegetales, but in very low concentrations. pero en muy bajas concentraciones. It means you have to eat a lot of fruits and vegetables to get enough polyphenols. Significa que debemos consumir muchas frutas y vegetales para conseguir suficientes polifenoles. Then there's another problem. Después tenemos otro problema. They're not very well absorbed.
no tienen muy buena absorción. If they can't get into the blood, Si no pueden ingresar a la sangre, they can't activate AMPK. no pueden activar AMPK. And the final problem is they don't last in the blood very long. Y el último problema es que no duran mucho en la sangre. The half-life is about 2 hours. Su vida media es de más o menos 2 horas. So though they could be an incredibly powerful tool, there are some limitations with polyphenols. Entonces, si bien pueden ser una herramienta increíblemente poderosa, hay limitaciones con los polifenoles. And this is shown in a study in Italy published about a decade ago. Y esto es un estudio en Italia publicado hace más o menos 10 años. They went to the hill countries of Tuscany, No, fueron hacia las partes de la Toscana, where the elderly were still following the old ways of the Mediterranean diet. donde la gente seguía la antigua dieta mediterránea. So they took an elderly population Así que tomaron a una población de edad avanzada and measured what they were actually eating. y midieron lo que estaban comiendo. And they could calculate the amount of polyphenols they were consuming. Y calcularon la cantidad de polifenoles que estaban consumiendo. So they made the assumption the more polyphenols they consumed, the longer they would live. Entonces hicieron la suposición de que cuanto más polifenoles consumieran, más vivirían. And this is shown on graph B. Y eso se ve en el gráfico B. There was no difference. No hubo diferencia. They said, this makes no sense whatsoever. Esto, dijeron, no tiene sentido. So then they thought, perhaps the polyphenols have to get into the blood. Entonces después pensaron, quizás los polifenoles deben ingresar a la sangre. They're very hard to measure in the blood, Son muy difíciles de medir en la sangre, but they leave the blood by urination. pero dejan la sangre a través de la orina. So now they looked at the urine samples of these elderly Italians. Entonces después observaron las muestras de orina de estos italianos. And now they found exactly what they were looking for. Sorry, can you repeat? You got cut off. And now they found exactly what they were looking for. Y ahí encontraron exactamente lo que estaban buscando. Those elderly Italians who had the highest levels of polyphenols in the blood lived longer. Aquellos italianos que tenían los niveles de las concentraciones de polifenoles más altas en la sangre eran los que vivían más tiempo. They lived 31% longer. Vivían un 31% más. No drug medical science can basically give that type of increase in longevity. Ningún tipo de medicamento puede dar ese tipo de aumento en la longevidad. And in other studies, they demonstrated that those who had the highest levels of polyphenols in their blood had less frailty. Y también los otros que también tenían los niveles más altos de polifenoles en la sangre eran los que tenían menos fragilidad. So how can you tell if a polyphenol is going to get into the blood or not? How can you? Yes, how can you tell if a polyphenol will get in the blood or not? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si un polifenol puede ingresar a la sangre o no? Well, you take an extract of polyphenols, Bueno, tomamos un extracto de polifenoles, put a small amount in a glass of water, ponemos una pequeña cantidad en un vaso de agua and see if it dissolves. y vemos si se disuelve. If it doesn't dissolve, Si no se disuelve, it's not going to get in the blood. no va a entrar a la sangre. There are 8,000 known polyphenols. Se conocen 8.000 polifenoles. Only one is very effective in getting into the blood. Solamente uno es muy efectivo en ingresar a la sangre. And this comes from a group of polyphenols known as delphinidines. Y este es un polifenol proveniente de las delfinidinas. You find delphinidines in blueberries. Las delfinidinas se encuentran en los arándanos, You find it in red wine. lo encontramos en el vino tinto. But you have to eat a lot of blueberries Pero debemos consumir muchos arándanos or drink a lot of red wine o beber mucho vino tinto to get enough to make a difference. para poder tener suficiente para hacer una diferencia.
Well, since speaking to physicians in Argentina, you're probably thinking, how many glasses of red wine do I have to drink every day? Entonces, quizás le podemos preguntar a los médicos cuántos vasos de vino puedo tomar aquí en Argentina. The answer is 50. La respuesta es 50. So I say, gee, this seems like a hard job to get enough polyphenols in the blood. Entonces digo, bueno, esto va a ser difícil tener suficientes polifenoles en la sangre. One of the projects we've been working on for several years is finding a source of these delphinidines that we can concentrate to very high levels. Entonces lo que estuvimos estudiando es cuál sería la fuente de delfinidinas que podríamos concentrar y tenerlas en niveles altos. And finally, after getting approval from the Argentinian government, we can now import those into Argentina. Y ahora que podemos finalmente tener la aprobación del gobierno de Argentina, podemos tenerlos también acá. So the one capsule of these polyphenols contains the same amount of delphinidines as 50 glasses of red wine. Entonces ahora una cápsula de estas delfinidinas contiene el equivalente a 50 vasos de vino. And now you complete the equation of how to activate AMPK. Y ahora podemos completar la ecuación de cómo activar la MPK. So we have dietary activators of AMPK. Entonces tenemos activadores dietarios de la MPK. One is a zone diet Uno de ellos es la dieta de la zona, because it's a calorie restricted diet, porque es una dieta restringida en calorías, but without hunger. pero sin hambre. That calorie restriction activates AMPK. Y la restricción calórica activa la MPK. The omega-3 fatty acids Los ácidos grasos omega 3 make the hormones known as resolvins, generan las hormonas llamadas resolvinas, and those resolvins also activate AMPK. y esas resolvinas también activan la MPK. And finally, the polyphenols, if they get into the blood, Y finalmente los polifenoles, si ingresan a la sangre, can also activate AMPK. también pueden activar la MPK. Any one of these is good, Cualquiera de estos es bueno, but when all three are working together, they are incredibly powerful. pero cuando los tres funcionan juntos son increíblemente poderosos. However, there are also dietary inhibitors of AMPK. Sin embargo, también hay inhibidores de la MPK. One is excess calorie intake. Uno de ellos es la ingesta excesiva de calorías. If you take in more calories than the body needs, the body shuts off AMPK. Si ingerimos más calorías de las que el cuerpo necesita, el cuerpo inhibe o apaga la MPK. Another one is excess glucose intake. Y el otro es la ingesta excesiva de glucosa. That's also a powerful inhibitor of AMPK. Que también es un inhibidor poderoso de la MPK. So your diet has the power to either activate AMPK or inhibit AMPK. Entonces, como vemos, la dieta tiene el poder de activar o inhibir la MPK. Think of this as a bucket full of holes. Pensemos en esto como un balde lleno de agujeros. We can fill that bucket with omega-3 fatty acids and delphinidines. Podemos llenar ese balde con omega 3 y delfinidinas. That's easy. Eso es fácil. But what happens if all those omega-3 fatty acids and polyphenols leak out of the bucket? Pero ¿qué pasa si todo ese omega 3 y polifenoles salen del balde? You're not going to get very good therapeutic results. No vamos a tener muy buenos resultados terapéuticos. What the zone diet does, it plugs up the holes in the bucket. Lo que hace la dieta de la zona es ponerle tapones a esos agujeros. And now you get powerful synergetic results. Y ahora logramos un poderoso efecto sinérgico. And the power of actually a very small amount of calorie restriction is incredibly profound. Y el poder de una pequeña restricción calórica es muy profundo. The thymus gland, that's responsible for basically training your immune cells, is the most sensitive organ in the body to aging.
el timo, que es el encargado del sistema inmune, es muy sensible al envejecimiento. But it's been shown if you can reduce calorie intake by only 250 calories per day for 2 years, something remarkable happens. Pero se ha demostrado que si podemos reducir 250 calorías por día, sucede algo muy poderoso. You regenerate the size of the thymus gland and its function. Podemos, we can, You can restore the Mhm. thymus gland and its function. You're causing regeneration. podemos restituir el tamaño de la glándula del timo y conduciendo a la regeneración. You're bringing the thymus gland back from the dead. Estamos reviviendo la glándula del timo. And why would restricting only 250 calories per day do such a remarkable thing? ¿Por qué reducir solamente 250 calorías por día haría algo tan grande? Because calorie restriction activates AMPK. Porque la restricción calórica activa la MPK. So, what does this mean for removing senescent cells? Entonces, ¿qué significa todo esto en la eliminación de células senescentes? You have to activate AMPK to make that happen. Debemos activar la MPK para que esto suceda. And to do that most effectively, you have to be in the zone. Y para que eso se haga efectivamente, debemos estar en la zona. The zone is not some mystical state. La zona no es ningún lugar místico. As I'll show you shortly, it's defined by the blood. Como les mostraré en breve, está definido por la sangre. But how to get in the zone requires an orchestrated approach, dietary approach, using the zone diet, Pero para conseguir llegar a ese lugar, debemos orquestar una serie de elementos, como por ejemplo hacer la dieta de la zona, adequate levels of omega-3 fatty acids, consumir niveles adecuados de omega 3 and adequate intake of delphinidines, y niveles adecuados de delfinidinas, the polyphenols that are water soluble. los polifenoles que son solubles en agua. But you need a roadmap. Pero necesitamos una hoja de ruta. And the blood will give you that roadmap. Y la sangre nos dará esa hoja de ruta. Because when we talk about senescence, we're talking about stress at the cellular level. Porque cuando hablamos de senescencia estamos hablando de estrés a nivel celular. The ratio of triglycerides to HDL in the blood tells you the extent of the lipid stress on your cells. La proporción de triglicéridos y HDL nos va a dar la cantidad de estrés lipídico. The ratio of arachidonic acid to EPA tells you the inflammatory stress on your cells. La proporción de ácido araquidónico y EPA nos va a dar la medida de estrés inflamatorio de las células. And the levels of glycosylated hemoglobin gives you an indication of the glycemic stress on your cells. Y los niveles de hemoglobina glicosilada nos va a dar el estrés glicémico de las células. So what should those numbers be? Entonces, ¿cuáles serían los números? If you want to basically reprogram the immune system to remove senescent cells, Entonces, si queremos eliminar las células senescentes, the ratio of triglycerides to HDL must be less than 1. la proporción de triglicéridos y HDL debe ser menor a 1. The ratio of arachidonic acid to EPA should be between 1.5 and 3. La proporción de ácido araquidónico y EPA debe ser entre 1.5 y 3. And your glycosylated hemoglobin should be between 4.9 and 5.1%. Y la hemoglobina glicosilada debe estar entre 4.9 y 5.1%. Only if each of those 3 blood markers are in their appropriate ranges can you be considered to be in the zone. Solo si cada uno de estos componentes está dentro de los niveles adecuados, de las proporciones adecuadas, podemos decir que estamos en la zona. And being in the zone is like being pregnant. Y estar en la zona es como estar embarazada. Either you are or you aren't. ¿Estás o no estás?
The blood will tell you. La sangre nos lo va a decir. Think of the blood as a navigational gauges on an airplane. Pensemos en la sangre como nuestros marcadores de navegación. You're trying to land the airplane. Estamos tratando de aterrizar el avión. And if the navigational gauges are all in the right zones, Y si nuestros marcadores están todos en la zona correcta, you will land safely. vamos a poder aterrizar de manera segura. If they aren't, No lo están, you'll probably crash. posiblemente nos estrellemos. In medicine, we call that developing chronic disease. Y en medicina a eso le llamamos desarrollar una enfermedad crónica. Now, how does activating AMPK remove these senescent cells and repair damaged tissue at the same time? Entonces, ¿cómo hace la AMPK para eliminar las células senescentes y reparar el tejido dañado? If you activate AMPK, then you can basically activate a subgroup of immune cells called invariant natural killer T cells. Si activamos la AMPK, también estaremos activando una serie de células llamadas asesinos naturales. And these cells become zombie hunters. Y estas células se convierten en cazadoras de zombies. They hunt out zombie cells Cazan las células zombies and kill them specifically. y las matan específicamente a esas. But you have to repair the tissue. Pero debemos reparar el tejido. And AMPK also activates stem cells to regenerate damaged tissue. Entonces la AMPK también activa las células madres que regeneran el tejido dañado. So if we do all these things I've discussed so far, Entonces, si hacemos todo lo que venimos charlando hasta ahora, we complete the cycle. podemos completar el ciclo. We basically have healing. Podemos conseguir la sanación. Now, how long does it take to reach the zone? Entonces, ¿cuánto tiempo nos lleva a alcanzar la zona? For most, it'll take about 3 to 6 months to reach the zone with the correct nutritional program. A la mayoría le va a llevar entre 3 y 6 meses alcanzar la zona con el programa nutricional correcto. That's good news. Eso es buena noticia. Here's the bad news. Y la mala noticia, It takes 2 weeks, less than 2 weeks, to leave the zone. nos lleva menos de 2 semanas para dejar la zona. You're probably saying, oh my gosh, it means I have to be in the zone the rest of my life. La mayoría de ustedes están pensando, ay, Dios mío, tengo que estar en la zona por el resto de mi vida. And the answer is yes. La respuesta es sí. If you want to basically extend your health span. Si lo que queremos es extender nuestra calidad de vida. And health span is defined as longevity minus years of disability. Y esto se define como la longevidad menos los años de disabilidad o enfermedad. In America, the average lifespan is about 79 years. En Estados Unidos, esta expectativa de vida es de 79 years. 79 años. The average health span is 63 years. Pero la calidad de vida es de 63 años. Which means you live 16 years in misery. Eso quiere decir que vivimos 16 años muy enfermos. This is why the greatest challenge in medicine in the future is not treating chronic disease. Es por eso que el desafío más grande no es tratar la enfermedad crónica, but extending one's health span. pero extender la calidad de vida o la cantidad de años sanos. So in many ways, this is a new vision for medicine. De muchas maneras, esta es una nueva visión de la medicina. Senolytic nutrition, if followed correctly, will be the key to removal of senescent cells. Si se lo sigue de manera correcta, la nutrición senolítica será la clave para eliminar las células senescentes. And I talked in my previous lecture about how senescent cells drive chronic disease. Y hablamos en la charla anterior cómo las células senescentes conducen a la enfermedad crónica. And part of this new vision is tissue regeneration requires an
integrated dietary control of both the hormonal and metabolic mechanisms that control our immune system. Y la regeneración de tejido requiere un control dietario integral de tanto los mecanismos hormonales como metabólicos para controlar el sistema inmune. This becomes the foundation of personalized medicine. Esto se transforma en la base de una medicina personalizada, Not by a drug, no por una droga, but a nutritional system used like a drug. pero por un sistema nutricional utilizado como si fuera una droga, To be taken at the right dose que se debe tomar en la dosis adecuada and the right time. a la hora adecuada. This sounds so new age. Esto suena tan moderno, It sounds like extremely advanced biotechnology. esto suena como una biotecnología muy avanzada, But it's been part of medicine for a long time. pero ha sido parte de la medicina durante mucho tiempo. 2,500 years ago, Hippocrates said, Hace 2500 años Hipócrates dijo let food be your medicine que la comida sea tu medicina and let medicine be your food. y que la medicina sea tu comida. 60 years ago, Linus Pauling said, use the right nutrient at the right dose. Hace 60 años Linus Pauling dijo, utilicen el nutriente correcto en la dosis correcta. Now we have the understanding of the molecular biology that Ahora- says, go ahead, please. Hoy tenemos el entendimiento de la biología molecular That says they are on the right track. y dice que estamos en el camino correcto. The biochemistry is far more complex than any drug. La bioquímica es mucho más compleja que cualquier droga, But the results are also better than any drug. pero los resultados también son mejores que cualquier droga. And it does not say that drugs have no role. No quiere decir que las drogas o los medicamentos no tengan ningún rol. They do. They have a very important role to play. Sí, lo tienen y uno muy importante. But if you ignore the power of food, Pero You si are ignoramos el poder de la comida, you are forced to put all your efforts on finding the right drug. estamos obligados a poner todos nuestros esfuerzos en encontrar el camino indicado. Cinematic nutrition makes drugs work better at lower concentrations. La nutrición senolítica permite que los medicamentos funcionen mejor en menores concentraciones. And that's where I believe medicine should be going in the future. Y ese es el camino que la medicina debería estar siguiendo, en mi opinión, en el futuro. And I hope you agree. Y espero que estén de acuerdo conmigo. Thank you very much. Muchas gracias. Diego, no te escuchamos, estás muteado, me parece. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a una serie de preguntas que han realizado en el chat, así que, bueno, tenemos un tiempito para responderlas. Vamos a intentar que el doctor pueda responderlas a todas. We have a few minutes to answer a few questions, so Diego is going to read them and I'll translate them for you, okay? Thank you. Bueno, vamos a empezar. Bueno, Gabriela dice, para que sea antiinflamatoria, bueno, por ahí está fuera de contexto, ¿no? Fue antes. Para que sea antiinflamatoria debe ser hipocalórica, ya que el tejido adiposo libera citoquinas, pero si el porcentaje de grasa es saludable, también debe ser hipocalórica. Por ahí, disculpen, porque yo voy a leer y a lo mejor esto fue mucho antes la pregunta. Si quieren activar el micrófono y hacerla ahora la pregunta para ponerla en contexto al doctor, háganlo. Gabriela. Acá arranca así. En personas con alto gasto calórico por actividad física, ¿se aumentan los carbohidratos? ¿Los carbohidratos? Carbohidratos, sí.
They're asking in the case of people with high a lot of physical activity, is it necessary to increase the amount of the levels of carbohydrates when you're saying the caloric intake? What about the case of those people with high physical activity? The answer is yes. And this is why I used elite athletes as my first human guinea pigs. Because athletes, I'll go ahead, excuse me, I'll translate that, please. Dice que sí, que es correcto que se aumentan los carbohidratos y es por eso que usó como sus primeros pruebas a los atletas. Because elite athletes live in a world of inflammation by choice. Porque los atletas viven en un mundo de inflamación por elección. And the mark of performance for an elite athlete is how rapidly they recover from one bout of intense exercise to the next. Y el nivel de desempeño de los atletas tiene que ver con cuán rápido se recuperan de esa inflamación. So our first test of the zone diet was in the 1992 Barcelona Olympics. Entonces, nuestra primera prueba de la dieta de la zona fue con los atletas que participaron de las Olimpiadas de Barcelona de 1992. Where I was working with the Stanford University swim teams. Yo estaba trabajando con los equipos de natación de la Universidad de Stanford. In that Olympic Games, the Stanford swimmers won 7 gold medals. Y en esos Juegos Olímpicos, estos nadadores ganaron 7 medallas olímpicas. Very good for one country. Estuvo muy bien para un país. Extraordinary for one university. Y fue extraordinario para una universidad. And so that gave me the confidence that we can now basically be applying the same technology to people who are not as healthy as Olympic athletes. Y eso me dio la confianza de que podíamos aplicar esto mismo a personas que no estaban tan sanas como los atletas olímpicos. But we still have continued to work with elite athletes over the years. Pero también continuamos trabajando con los atletas de élite durante muchos años. And in one case, probably more germane to Argentina. Y en uno de los casos relacionado con Argentina, Was the case of Carlos Tevez, uno de los casos fue el de Carlos Tevez, who was a great soccer player que era un muy buen jugador de fútbol, until he became fat. hasta que engordó. And so he was traded from Manchester United to Manchester City. Fue trasladado de Manchester United al Manchester City. And the coach of the team, who was aware of our work, Y el coach del equipo que sabía de nuestro trabajo said, Carlos, either you lose weight or we'll have to cut you. Dice Carlos, le dijeron o bajas de peso o te vamos a tener que sacar del equipo. So they sent him to one of our top nutritionists in Italy. Entonces lo enviaron a uno de nuestros mejores nutricionistas en Italia. And after about 4 weeks of training of how to eat, Y después de más o menos 4 semanas de entrenamiento de cómo comer, he came back a changed player. volvió un jugador completamente cambiado. I was able to compete for another 10 years at the international level. Y pudo competir unos 10 años más a nivel internacional. So whether you're a world-class athlete living in a world of inflammation by choice, Así que ya sea que seas un atleta de elite viviendo en un mundo de inflamación por elección, or somebody who has chronic disease living in inflammation as a consequence of that chronic disease, o una persona con una enfermedad crónica viviendo en un mundo de inflamación como consecuencia de esa misma enfermedad, the basic program is the same. el programa básico es el mismo. Now, for the world-class athlete, since they have more muscle mass, they require more protein. Pero para los atletas de elite, como tienen más masa muscular, requieren más proteína. That means they require more carbohydrate Y eso quiere decir que también necesitan más carbohidratos and more fat to maintain that balance of the 3 macronutrients. y más grasa para poder mantener el equilibrio de esos 3 macronutrientes.
So other than that difference, there's really no difference between the diet for a type 2 diabetic or a world-class athlete. Entonces, más allá de esa diferencia, no hay otra para ya sea un atleta de élite o como para un diabético de tipo 2, Because it's personalized to that particular individual. porque está personalizado para ese individuo en particular. Personalized by what is their lean body mass, their muscle mass, Personalizado en el sentido de que cuál es su índice de grasa magra and their physical activity level. y su nivel de actividad física. And those Stanford swimmers I talked about, Y esos nadadores de los que les hablé, who won the 7 gold medals in Barcelona, que ganaron las 7 medallas de oro en Barcelona, none of them consumed more than 2,500 calories per day. ninguno de ellos consumía más de 2.500 calorías por día. Bien. Alberto pidió disculpas porque se tuvo que ir a ver un paciente. Alberto wanted to apologize because he had to go to see a patient. Pasamos a otra. El tiempo de pandemia ocasionó mucha obesidad en los niños. Las dosis de omega 3 y polifenoles en estos niños, ¿cuáles serían? Another doctor saying that the pandemic generated a lot of obesity among children. For them, what would be the right dose of omega-3 and polyphenols? Well, the right dose for obese children, because they're obese, would be about 5 grams a day. Yo diría que siendo que están obesos, serían 5 gramos por día. And the polyphenols, you can give them 2 choices, 50 glasses of red wine or 1 capsule of the maqui, polyphenols. Entonces, y en cuanto a los polifenoles, le puedo ofrecer 50 vasos de vino o una cápsula de polifenoles. Bien, y vamos con una más. Con respecto a la dieta keto, a corto plazo o mediano plazo parecía resultar en algunos pacientes con obesidad. ¿Puede ser que algunos estén más adaptados o el exceso de cortisol, a pesar de bajar de peso, también los perjudica? Voy por partes. So somebody is saying that the keto diet for obese people in the short to medium term seems to work. Now there is a second part. La segunda parte, cuando hablas del cortisol, Diego, ¿puedes repetir? Sí. Dice, puede ser que en algunos estén más adaptados. O el exceso de cortisol, a pesar de bajar de peso, también los perjudica. Excess of cortisol, even though it might help them to lose weight, could that be interfering with their health? The answer is yes. We published in the premier journal of nutrition, the American Journal of Clinical Nutrition, a carefully controlled study, nearly 15 years ago. Se hizo una publicación muy importante en una revista de medicina hace 15 años acerca de este tema. Comparing the zone diet to a ketogenic diet. Se comparó la dieta de la zona con la dieta cetogénica. On the zone diet, and these were equal number of calories. Y estos eran cantidades de calorías iguales. On the zone diet, the patients following the zone diet lost more weight than on the ketogenic diet. En el caso de las personas que estaban en la dieta de la zona, perdieron más peso que aquellos que estaban en la dieta cetogénica. On the zone diet, the patients following the zone diet lost more body fat than those on the ketogenic diet. Las personas que seguían la dieta de la zona también perdieron más grasa corporal. Those following the zone diet had greater exercise intensity than those who basically followed the ketogenic diet. Y aquellos que seguían la dieta de la zona también podían tener mayor intensidad en la actividad física que aquellos que hacían la dieta cetogénica. And those that followed the ketogenic diet had more calcium loss, meaning more bone loss, than those on the zone diet. Y aquellos que siguieron la dieta cetogénica tuvieron más pérdida de calcio en el hueso que aquellos que seguían la dieta de la zona. But the most dramatic difference was those following the ketogenic diet saw their
levels of arachidonic acid to EPA, Ujú. a marker of inflammation, Pero la diferencia más importante es que aquellos que seguían la dieta cetogénica, la relación de ácido araquidónico y EPA, double in only 6 weeks' time. esta proporción se duplicó en how long? 6 weeks. En 6 semanas. Where on the zone diet, they dropped. Cuando en la dieta de la zona, esta proporción disminuyó. Now your question about cortisol. Ahora la pregunta acerca del cortisol. Harvard Medical School has shown those on a ketogenic diet, their levels of cortisol increase. En la Universidad de Harvard, de Medicina de Harvard, demostraron que los niveles de cortisol aumentaban. And the reason is actually quite simple. Y la razón es bastante simple. Remember, a ketogenic diet is a glucose deficient diet. Sabemos que la dieta cetogénica es una dieta deficiente en glucosa. The primary source of fuel for the brain is glucose. La fuente primaria de energía para el cerebro es la glucosa. If the brain is not getting enough glucose, it will cause an increase in the production of the hormone cortisol. Y si el cerebro no recibe suficiente glucosa, empezará a incrementar el cortisol. And cortisol will now cause the breakdown of muscle mass to be converted into glucose for the brain. Y el cortisol también hará que se quiebre la masa muscular y transformándola en glucosa para el cerebro. As I said earlier, there are 3 long-term consequences of increases in cortisol levels. Entonces, hay 3 consecuencias a largo plazo de la incrementación del cortisol. Depression of the immune system, La depresión del sistema inmune, destruction of the memory cells in the hippocampus, destrucción de las células de memoria en el hipocampo and increasing insulin resistance. y el incremento de la resistencia a la insulina. So that's why you want to find that middle ground, the zone. Entonces, por eso es necesario encontrar ese lugar intermedio, esa zona, where you can maintain AMPK activated, donde podemos mantener la MPK activa, but not basically activate other hormones that will have adverse long-term consequences. y no activar otras hormonas que pueden tener efectos negativos. And you can see the adverse consequences of cortisol in any patient that you give corticosteroids to. Y podemos ver los daños del cortisol en cualquier persona que se le da también esteroides corticoides. Initially, they're wonder drugs, En un principio funcionan fantástico, but long-term usage, they become really a medical disaster. pero a la larga se transforman en un desastre médico. So again, ketogenic diets rise and fall every about 25 years. What do you mean rise and fall? Rise and fall in popularity. Dice, la dieta cetogénica aumenta y disminuye en popularidad cada 20 años. Each generation thinks they discovered something brand new. Cada generación piensa que descubrió algo completamente nuevo. And then they realize things don't change. Y después se dan cuenta que las cosas no cambian. Claro. Tenía facilidad también. Sí, también, sí, porque escribía perdón. lindo. Sí. Ahí está. Activó un micrófono. Bueno, vamos con las últimas 2 preguntas. Una que está, que repitieron es si el clavo de olor es el más rico en polifenoles. One of the questions is asking if cloves are rich in polyphenols. Yes, they are. Cloves would fall in the category of spices. Spices are very rich in polyphenols. Sí, dice, el clavo de olor clasifica como especias y las especias son muy ricas en polifenoles. About 5% of the weight of a spice is polyphenols. Alrededor de un 5% del peso de las especias son polifenoles. This is about 25 to 50 times more than fruits and vegetables. Esto es entre 25 y 50 veces más que las frutas y los vegetales.
But the polyphenols in the spices had the same problem with other polyphenols. Pero los polifenoles en las especias tienen el mismo problema que otros polifenoles. They don't enter the blood. No entran al torrente sanguíneo. They're very good for the gut. Son muy buenas para el intestino. But again, if they don't enter the blood, they'll have virtually no effect on AMPK. Pero nuevamente, si no ingresan a la sangre, no tendrán ningún efecto sobre el MPK. And because they're so bitter, it's hard to eat a lot of spices. Y porque son tan amargas, es muy difícil también ingerir muchas especies. Bien, vamos con una más. Preguntan si es aplicable también para pacientes pediátricos con diabetes tipo 1. Aplicable omega 3 y polifenoles. Sí, la dieta, me imagino que la dieta de la zona, bueno, las 3R. Sí, ¿en qué pacientes, perdón? De diabetes tipo 1. Is this, let's say, nutritional system applicable to children with diabetes type 1? Yes, that's one of the studies we're doing right now at the University of Miami Medical School. Sí, ese es uno de los estudios que se está conduciendo ahora en la Universidad de Medicina de Miami. We've already published case studies on several children with type 1 diabetes. Ya hemos publicado varios estudios clave con niños con diabetes tipo 1. And when they're given high dose omega-3 fatty acids, you see a dramatic reduction in their levels of insulin required. A niveles altos de omega 3 se ve una reducción importante en la insulina. And you begin to see regeneration of the beta cells in the pancreas. Y se puede empezar a ver una regeneración de las células beta en el páncreas. Because type 1 diabetes is an autoimmune disease, Porque la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. similar to rheumatoid arthritis and Similar multiple sclerosis. a la esclerosis múltiple y la artritis reumatoidea. And all autoimmune diseases are basically inflammatory diseases. Y todas las enfermedades autoinmunes son básicamente enfermedades inflamatorias. So the more effectively you can reduce the inflammation in the body by the diet, Entonces, cuanto más efectivamente podamos reducir la inflamación a través de la dieta, the greater the possibility of the organ in question to heal. más serán las posibilidades del órgano para sanar. And what you see in terms of the pancreas, that the pancreas is healing, is an increased production of C-peptide. Y lo que vemos en la recuperación del páncreas es un incremento del péptido C. And in these children that have been published, you see a doubling of their C-peptide levels in a period of 1 year. Y en este caso de este estudio que se está llevando a cabo se duplicó los niveles de péptido C en 1 año. Now, keep in mind, we are only using 1/3 of the program in these children. Así que tengamos en cuenta que se está usando 1/3 del programa en estos niños. Only the omega-3 fatty acids. Solo los ácidos grasos omega 3. We are not following the zone diet No están siguiendo la dieta de la zona or adding the polyphenols. o agregando los polifenoles. So we expect, and we'll be doing more studies on this in the future, that as you add all 3 components, Así que esperamos que en el futuro, cuando se hagan más de esos estudios teniendo los 3 componentes, we'll see better results. veremos aún mejores resultados. And my confidence is fortified by the study I quoted in the presentation of how calorie restriction by itself over a 2-year period can regenerate the thymus gland. Y mi confianza yace en que la reducción de la restricción calórica en 2 años puede regenerar la glándula del timo. And there's no reason to suspect you cannot also regenerate the pancreas, especially the beta cells in the pancreas. Entonces no hay por qué pensar que esto no puede regenerar las células beta del páncreas. But that's why you do clinical studies. Pero para eso se hacen los ensayos clínicos. Bien, bueno, le vamos a dar la palabra al doctor Gabriel Romeu, que nos está despidiendo, y después nos vamos a ir despidiendo de esta charla. Doctor Gabriel, adelante.
No se escucha, doctor, ¿eh? No, No, aún no. a ver si le habilito. I wish my Spanish was better. Está habilitado el micrófono, doctor, pero no se escucha. Sí, si después alguien nos quiere acercar algunas preguntas, se las podemos enviar al doctor y conseguir la respuesta para todos, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, no sé, doctor, si puedo solucionar, si no... Bueno, muchas felicitaciones, muchas gracias, excelente charla. También consultan sobre qué maqui consumir, bueno, se lo puedo contestar yo, que es el maqui de SonDiet. Lo pueden ir a ver también todos los requerimientos en sondiet.com.ar. Para seguir las siguientes charlas también pueden visitar las redes sociales de SonDiet, SonDiet Argentina, en Instagram, en Facebook. Ahí estamos publicando todo el tiempo, bueno, distintos estudios que hace el doctor Barricir, y también van a poder ver las distintas charlas que estamos haciendo, que son una vez por mes. Doctor, what you was saying is that if there are more questions, they can submit them to us and you will shortly answer them. And he's also inviting everybody to our next talk next month, where we will continue to develop these concepts. And they were also asking about Maki, and we directed them to our website to know more about the product. Thank you. Thank you very much. And thank you all for showing up. And again, please, any questions that you have, I'm sure that you will have many, please get them to Zone Argentina, and I'll answer them as quickly as possible, so you will have them in your hands. Quiero agradecerles a todos su presencia nuevamente y que cualquier pregunta que tengan, él estará muy complacido de responder a todas esas preguntas, ¿sí? Muchas gracias. Perfecto, bueno, para despedirnos, lo único, les pedimos si pueden habilitar las cámaras, así hacemos la foto grupal que hacemos de cierre, y bueno, le cuento hasta 3, si le querés decir al doc, Vero. Doctor, again, we're going to have our final picture with all the people attending, as we always do. So we're asking everybody to activate their cameras for a second before we leave. Ok, bueno, cuento hasta 3 y vamos. 1, se me fue el 1, 2 y va. Y vamos una más. 1, 2, 3. Excelente. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you all. Thank you. Gracias a todos.